Cuando a muchos fans nostálgicos, digamos, de Final Fantasy le preguntas por su Final Fantasy favorito, la mayoría te va a contestar el 7, algunos el 8 y el 9, y habrá unos poquitos que te digan que el 6. Yo estoy dentro de estos poquitos y creo que el juego está bastante, entre comillas, infravalorado fuera de este ámbito, ya que pues fuera de los fans de Final Fantasy, pues los fans de RPG en general concretos, pues el 7 siempre es el más aclamado y todo esto, pero el 6 hace cosas que para su época eran algo fuera de lo común, muy fuera de lo común, y que deja al resto de Final Fantasy anteriores bastante por detrás y creo que necesita un poquito más de cariño, vamos a decir. Es cierto que es el último, digamos, de los 2D, entre comillas, clásicos y de los juegos más clásicos que hay, así que pues bueno, aún acarrea un poco eso de que es un juego por turnos muy clásico. Ahí hay gente pues que los píxeles les espanta, pero bueno, si no sois de estos, aquí voy a darles básicamente unos motivos de por qué me gusta tanto. Primero haré sin spoilers, hablando un poquito por encima de por qué creo yo que es tan buen juego. Y luego pues hablaremos de los distintos puntos, comentándolos más abiertamente, eso sí, con spoilers. Iré avisando. De momento, mostrando solamente el inicio voy a decir un poquito pues lo que es. Básicamente, este juego fue dirigido por Kitase, que básicamente ha dirigido un montón de Final Fantasy, desde 5, 6, 7. También estuvo implicado en Kingdom Hearts. Luego tenemos también a Ito, que es codirector y que pues básicamente estuvo implicado en Chrono Trigger, Final Fantasy 3, 4, 5, entre otros muchos. El 12 también estuvo por ahí. Y a la música tenemos al maravilloso Nobuo Ahora sí que me iba a ahogar. Nobuo Uematsu, que básicamente pues es un maestro a lo que viene siendo en temas musicales y pues en este juego lo vuelve a demostrar. Básicamente en todos los Final Fantasy tienen una música excelente, pero este tiene una cosilla que pues despierta mucho en mí. Sobre todo cierta parte que ya hablaremos de ello en la parte de los spoilers. Básicamente el juego es el típico, digamos, de argumento de eh, hay un imperio, un emperador malvado y tenemos la resistencia que tenemos que ir a pararlos. Y pues bueno, ahí está el malo, es muy malo. Y tenemos también, el emperador tiene un lameculos que pues siempre es incluso más malo que el propio emperador. Esto lo hemos visto muchas veces, pero aquí hay ciertos puntos que ya hablaremos cuando hable de la historia en los spoilers, que pues se salen un poquito de lo que vienen siendo en aquella época y que a mí me gustaron muchísimo. Lo poco que entendí, porque estaba en inglés el primero, así que cuando lo jugué y era muy chiquito, sin que pues estaba con el diccionario en la mano, es lo bueno que tiene, que tiene tener pocos juegos en aquella época, pues que tienes mucho tiempo libre y pues eso, lo inviertes así. Pero básicamente la historia se puede decir que está dividida en dos partes. Antes de que ocurra lo que ocurre, que pues es el imperio está ahí, tenemos que ir a por él, bla bla bla. Y luego cuando ocurre algo muy tocho, que pues hay que ir reconstruyendo un poco todo lo que, ¿cómo decirlo sin spoiler? Eh, Todo el grupo y hoy arreglando un poquito algunas cosillas que ocurren por ahí en general. Decirlo un poco sin spoiler, pues eso. Básicamente, aunque entre comillas he dicho un spoiler, que es que pasa algo con el grupo y se separan, ¿no? Pero bueno, ahí lo reconstruimos de nuevo y pues arreglamos lo que pasa y todo esto. Así que pues bueno, son dos partes. Lo malo que tiene es que entre la primera parte del juego y la segunda hay un salto de dificultad bastante grande y que pues bueno, nos deja un poquito en el sentido de que hay que farmear un poco. Puedes hacerlo sin farmear, pero va a ser la cosa jodida. Por eso. Pero bueno, quitando ese tema de que pues hay que farmear un poquito en la segunda parte, pues que tampoco es una cosa exagerada, al menos para mí. Aparte de eso, tenemos una música excelente, tanto la versión normal como la versión Pixel. La versión Pixel está más modernizada, vamos a decir, en el sentido de la música, pero las dos son excelentes, ya depende un poquito de gustos.
Tenemos 14 personajes, es el Final Fantasy o uno de los Final Fantasy con más número de personajes jugables que podemos haber. De hecho, creo que es el que más hay de todos los Final Fantasy, pero igual me equivoco, estoy contando alguno de más. Obviamente los de móvil no lo cuento, porque los de móvil pues ahí tienes a todos los que quieras. Pero bueno, siempre y cuando tengas diamantes para tirar por ellos, entre comillas, así que eso no los cuento. Me refiero, con los de móvil me refiero a los gacha, porque estos juegos también están en móviles, ahora que caigo. En fin, 16 14 personajes, de los cuales pues algunos de ellos son opcionales y muy fáciles de perdértelos si no estás atento y no rebuscas bien por todos sitios. Y algunos tienen ciertas condiciones para unirse contigo, como por ejemplo que vaya contigo cierto personaje para decirle que se una. Pero bueno, cada uno tiene su historia entre comillas, porque tampoco se adentran demasiado en hablar de la historia de los personajes, hablamos un poquito por encima, los vemos un poquito, pero no es un juego sobre los personajes, sino sobre el mundo en general. De hecho, según dijeron, pues hicieron el juego de forma que no tuviese un protagonista claro, aunque en un principio Terra parece la protagonista, luego conforme va avanzando la historia se va diluyendo esto y pues básicamente el juego es sobre el grupo y el mundo en general, o sea, el mundo en general es el protagonista de la historia, así que pues eso. Lo que sí tiene, y lo hacen de una forma bastante buena, es que cada uno, pese a que es un juego por turnos y que todo es XXX, pues bueno, básicamente quitando eso, cada uno tiene un sistema único de combate, vamos a decir entre comillas. Cada uno tiene lo típico de luchar, magia y todo esto, y luego cada uno tiene una forma única, digamos, ya sea el, las técnicas de karate de Sabin o ya sea también las herramientas de Rey de Fígaro, por ejemplo. O sea, cada uno tiene una cosa diferente, un armamento diferente y unas técnicas, vamos a decir, diferentes, aparte de lo típico que tienen, que comparten todos, de luchar, ítems y todo esto. Lo cual pues me parece algo maravilloso. Y además le da un poco un toque de personalidad a cada personaje en ese sentido, lo cual pues mola bastante. Y también tiene un montón de enemigos, aunque también cae aquí un poco en esto de típico de el mismo enemigo con distinto color es más poderoso. Hay enemigos bastante variados y hay jefes bastante interesantes. Y de hecho también, entre comillas, hay música específica para algunos jefes, hay música específica para algunos personajes y que siempre da un poco de toque de personalidad, aunque también pues, ocurre mucho que pues hay una música de jefe genérica y hay una música de lucha genérica que vamos a escuchar muchas veces y pues a veces puede ser cansino para algunas personas, para mí no, honestamente, pero se entiende eso, que ocurre de hecho en algunos RPGs de día de hoy, como por ejemplo Dragon Quest, que pues bueno, ahí está. Pero en general es un juego bastante bueno, con una historia muy buena y que tiene sus plot twists muy interesantes y los personajes, la variedad y todo esto. Sí es cierto que puede ser muy abrumador tener en cuenta que tienes 14 personajes. Hay algunos personajes que se unen en el grupo pero que luego no están de forma permanente contigo. Así que pues bueno, ahí está. Pero aparte de eso, tener 14 personajes ahí, llega un momento en el que pues, puede ser abrumador, sobre todo si queremos subirlos a todos. Pero en general tiene un montón de variedad, tiene un montón de música excelente, historia buena, un mundo abierto muy grande y de hecho pues dividido en dos partes como he dicho antes. Así que pues bueno, es en general un juego bastante vasto y interesante. Dicho esto, ahora vamos a ir a la parte con spoilers, donde vamos a hablar de los distintos personajes, de la música, de la historia y todo esto. Bajo la descripción dejo las cosillas ahí partidas por si queréis echarle un vistazo a una cosa más concreta. Hablemos de la historia. La historia, como digo, va de el imperio contra los rebeldes, etcétera. Pero, como digo, todo se va liando. Y tenemos aquí a lo que en un principio parece ser un villano cómico, pero poco a poco vemos que pues cada vez al final es el villano final, como que dice. Así que pues demuestra ser más temible de lo que es. Es un villano que exagera, es súper exagerado, es malo porque sí,
no tiene una motivación de por qué es que me hacían bullying, nada de esto. El juego no intenta que empatices con él, sino simplemente es un loco, un sociópata y pues eso. Empieza, su primera aparición es una aparición cómica en la cual pues tengo arena ni zapato, quitármela. Y tiene esta música que es bonita, es buena, pero al mismo tiempo es como un poco cómica. Es su música oficial, la música de Kefka. Así que con esta introducción pues nos viene aquí como un villano de pues bueno, es alguien a quien hay que temer porque está en el equipo de los malos y la gente y los soldados le hace caso, pero no parece un villano temible. Y de hecho las veces que nos enfrentamos con él, pese a que plan un poquito de por culo, es un enemigo bastante fácil de derrotar si vamos con un nivel normal. O sea, no hace falta farmear para enfrentarse a él, ya os digo. Y pues en general da sensación de debilidad, hasta que poco a poco vemos viendo que pues se va fortaleciendo mediante vamos la historia, haciendo sus tramas, digamos, y pues vemos un villano cuya profundidad es al fin y al cabo soy malo porque sí, pero vamos cogiéndole un poco, tiene su carisma especial y tiene su cosita especial, vamos a decir. Es un villano que se hace, entre comillas, odiar y querer al mismo tiempo. Me encanta este señor. Es básicamente como el Joker. Es malo porque sí. No hay un motivo porque sí. Aunque, pues bueno, dependiendo del cómic que leas, pues hay a veces algún autor que le ha dado alguna trama al Joker de en plan, es este señor es así por esto, pero en general es malo porque es el Joker y punto. Pues básicamente Kefka es un poquito eso. No es un villano que busca que empatices con él, es un villano que dice soy el villano y voy a por ti. Y encima gana, porque como digo, esta trama empieza siendo los rebeldes contra el imperio, pero al final acaba siendo Kefka contra el mundo entero y el final es que gana. La segunda parte, de hecho, podemos decir que es un juego dividido en dos. El primer juego gana, la primera parte gana el malo, que es Kefka, y acaba tanto con el imperio como con los... De hecho, te dejan tan claro que Kefka ha ganado y que básicamente el juego ha terminado en la primera parte y que la segunda parte sería como la segunda, la continuación, la segunda Final Fantasy VI-2. Te lo dejan un poquito tan claro que en la segunda parte consiste principalmente en reconstruir tu grupo. Empiezas con Celes sola y pues consiste básicamente en ir por el mundo a intentar conseguir que el resto, a ver si están el resto de tus aliados vivos y de camino pues ver los estragos de la destrucción que ha dejado Kefka tras lo ocurrido. Así que pues oye, me parece algo que, sobre todo en su época, fue excelente. Fue de las pocas veces en el que el villano claramente ganaba, de las pocas veces en el que, pues, ocurría este tipo de cosas, de las pocas veces que teníamos tanta cantidad de personajes, que como digo, es abrumador a veces, pero bueno, y que cada personaje tenía un toque distintivo, porque aunque tras conseguir los distintos Esper, todos podían usar magia, por lo tanto Terra ya dejaba de ser única en el sentido de que era la única que podía hacer magia. Luego ganaba la transformación, que era su habilidad única, y luego cada uno tenía sus cosas, como la niñita que tenía el sketch, que básicamente era dibujar a un enemigo y que y que recibiera su propio ataque. Son cositas únicas en aquel momento y que pues honestamente me encantaron. Luego, hablando de los personajes, ahora sí, como digo, cada uno tiene sus habilidades propias y es muy interesante esto. Sí, es cierto que algunas habilidades están muy rotas y otras no tanto. Por ejemplo, Gau es un poco... Bueno, es un poco una mierda. Su habilidad consiste en irse del combate y volver luego en un combate más anterior para ya con habilidades aprendidas de los monstruos a los que nos hemos enfrentado. Puede ser algo muy interesante, pero al mismo tiempo es muy pesado y es un poquito una mierda. Pero, por ejemplo, la de Sabine. Sabine eres el puto amo. Es el único señor capaz de hacerle suples a un tren. Así que cuidado con eso, me tiene ganado. O la de, sobre todo al principio, la de El Rey de Fígaro. Pues, son habilidades bastante interesantes.
en general. Y pues es algo que me mola bastante porque le da a cada personaje su toque. En plan, pues este es ninja, sin que pues su cosa es que puede tirar shurikens o cosas así, o hacer los scrolls, digamos, no me sale el nombre en español. Este es karateka, sin que tiene técnicas de karate. Este es samurai, digamos, pues puede hacer bushido, puede hacer técnicas de bushido. Eh, este es rey, así que puede llevar herramientas por algún motivo, ¿vale? Pero bueno, le da a cada uno su propio toque, así que eso mola, mola. Es una forma de contar algo sobre los personajes sin contarlo. Luego también cada personaje tiene su historia. Y cierto es que no entran demasiado en ella, sobre todo con los secundarios, pero sí que podemos vivir parte de dicha historia o consecuencias de su historia mediante avanzando un poquito o haciendo cosas secundarias. Por ejemplo, aquí estamos en el tren este fantasma en el cual, pues bueno, la familia del samurái, no me acuerdo del nombre ahora, pues se había metido porque está muerta, entonces pues él la había seguido y pues aquí estamos enfrentándonos a un tren fantasma, porque LOL. Pero bueno, en general todo tiene un poco su sentido dentro de la historia y aunque, como digo, como la historia no es de ninguno de los personajes, o sea, no son los protagonistas en general, pues no se adentran demasiado en la historia de cada uno de los personajes, pero sí que tiene sus toquecillos de pues Sabin abandonó a su hermano por esto, cosillas así, lo cual pues oye mola bastante, pero en general el protagonista, digamos, del juego y por tanto la historia que seguimos del juego es la historia de este mundo en general. Por eso podemos ver también algunas historias que no son de los personajes, entre otras cosillas. Y eso en aquella época se hacía, pero no de esta forma. Y tiene ese encanto. Luego, ya una vez hablado un poquito de los personajes por encima, vamos a hablar de la música, porque la música es algo maravilloso en este juego. La versión Pixel también la han modernizado un poquito, lo cual pues sigue estando muy bien. Hay cierto que pues los nostálgicos pues dicen que está mejor y bla 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 bla. Pero claro, la música vale para contar cosillas de la historia, para contar cosillas de los personajes. Cada personaje, cuando lo conocemos, tiene su propia musiquita. Incluso algunos villanos, como Kefka, tiene su propia musiquita. Y eso le da un toque muy bueno en general. Pero hay un momento, porque Final Fantasy, pues cada Final Fantasy, digamos, tiene su momento especial, ¿no? Y pues se habla mucho de el gran spoiler de Final Fantasy VII, se habla también bastante del momento del agua de Final Fantasy X, de cuando está Yuna y pues bueno, con el novio pues ahí haciendo sus cosas, sí, como momentos muy bonitos, pero también uno de los momentos más recordados y que pues para mí me marcó mucho en su época fue el de la ópera. Y que básicamente... Espera. Este sería el original. Mola mucho. En su época me puso la piel de gallina. Fue algo maravilloso. Era muy jovencito, pero aún así, este momento me marcó bastante. Me gustó muchísimo. Pero a día de hoy, que la voz sea así como un sintetizador, pues hay gente que le quita magia, vamos a decir, para alguna gente. A mí me sigue poniendo la piel de gallina. Así que, ¿qué han hecho en el Pixel Remaster? Mejorarlo. Básicamente le han puesto una voz y la han doblado a varios idiomas, a 7 idiomas creo que recordar. Estaba en japonés, inglés, en español. Es algo maravilloso. Y si ya de por sí la Pixel Remaster vale la pena porque
han arreglado ciertos fallos que tenían la versión original, como que no te explicaban ciertos movimientos, como hacer los movimientos de Sabine, por ejemplo, tenías que mirarlos en un sitio concreto, no te explicaban ciertas cosas que tenías que imaginarte cómo se hacían en su momento o buscarlas en algún sitio. Así que pues básicamente han corregido esas cosillas, aunque hay momentos en los que el juego te deja un poquito... Te dicen lo que tienes que hacer, pero luego tienes que tener buena memoria, porque si no, pues vas bueno. Pero bueno, quitando eso, la Pixel Remaster te soluciona este tipo de problemas y además le añaden esto que es una mejora a un momento casi perfecto. Le añaden lo poquito que les faltaba para ser perfecto, que es la voz. Que por cierto, aunque he estado escuchando la ópera en todos los idiomas, y desde mi punto de vista, la versión en inglés es la que más me gusta, la más bonita, la mejor voz y más bonita, pero todas las voces están maravillosas, incluso la de Draco, hay más de una voz, no está solamente esta, y pues honestamente es algo que no me esperaba para nada y que pues me agradó muchísimo cuando la escuché por primera vez. Y pues oye, de vez en cuando pues me vengo aquí a visitar las distintas versiones, digamos, y honestamente es un toquecito maravilloso. Pero la música no solamente es la ópera. Básicamente, como digo, cada jefe tiene un... Hay una música genérica de jefe que se escucha muchas veces, hay una música genérica de lucha que se escucha muchas veces, y cada personaje tiene alguna música que se escucha también más a menudo y cosas así. Pero hay algunos jefes especiales que tienen su música especial. Y básicamente con esto me estoy refiriendo sobre todo al jefe final, al Kefka. Básicamente nos enfrentamos a la Triade y a Kefka. O sea, nos enfrentamos, como hay que dice, a 3 jefes, o 4 podemos decir. Y pues cada uno, todos de seguido, lo cual es una jodienda para tienes que farmear bastante sí o sí para poder pasarte este juego, o la vas a pasar muy, pero que muy mal. Pero bueno, quitando ese punto, es una lucha maravillosa ver cada jefe de los 4 tiene su... O sea, este combate tiene 4 músicas diferentes. Cada uno tiene su propia música personalizada. Conforme vas derrotando a uno y vas subiendo por el siguiente, va cambiando la música, lo cual es algo que si tú estás tan metido en el combate no te puedes no te das cuenta, puede que no te des cuenta, pero una vez lo ves desde fuera, dices, hostia, esto es maravilloso. Y básicamente un poquito lo que digo. Cuando vamos cambiando, también cambia la música. Es algo maravilloso. Y no son ese tipo de cosillas los que me agradan ese tipo de juegos. Y que sobre todo si tenemos en cuenta la época, es algo que no es la primera vez que se hace, pero que pues honestamente la forma en la que se hace en este juego es algo que a mí me parece increíble, honestamente. Tanto los personajes, cada uno con su dinamismo, cada uno con sus técnicas diferentes, la cantidad de personajes, la música, lo bien llevada que está, la ópera. Es un conjunto, el mapa, las dos partes del juego, básicamente. Una parte tenemos un mapa del mundo en el principio, luego tenemos el mismo mapa del mundo pero ya destruido y dividido, que es completamente un mapa diferente. Básicamente son dos historias diferentes. La primera es nosotros contra el Imperio, la segunda es nosotros contra Kefka, y pues tenemos que ir de nuevo a hacer el grupo. O sea, básicamente es como estar jugando a 2 Final Fantasy en un mismo juego. Es algo maravilloso y hecho de una forma magistral, y que pues honestamente con el tiempo ha sido eclipsado con los Final Fantasy más grandes, y como sobre todo cuando salió el 7 fue un boom porque fue el primer Final Fantasy 3D y todo esto. Pero honestamente la historia de este juego para mí es bastante mejor que la del 7 y el 8 desde mi punto de vista. Obviamente esto sí ya es más subjetivo, pero quitando eso,
el resto de cosas que hace este juego, sobre todo para la época, es una locura, honestamente, y bastante bien. Por eso es mi Final Fantasy favorito. No solamente también un poquito para nostalgia, pero analizando fuera de esa nostalgia, porque fue el primero que jugué, analizando fuera de esa nostalgia, también por las cosas que hace, que pues honestamente, de nuevo, repito, para aquella época era una puñetera locura. Dicho esto, poco más. Seguro que me dejo cosas que podía mencionar, un montón de cosas, pero bueno, lo único malo que le veo a este juego es que pues peca de lo que pecaban muchos Final Fantasy, muchos juegos RPG de la época, e incluso algunos de hoy en día. Y es que pues a veces hay que farmear, sobre todo para el final. Para el final es demencial. Te enfrentas a 4 jefes de golpe. Si es cierto que el jefe que es el final es el más, entre comillas, débil de ellos, en el sentido de que resiste menos. Pero joder, son 4 jefes de golpe. Y sí, tienen los 14 personajes. Pero cuando muere uno no puede resucitarlo porque es sustituido por otro. Es, es un poquito una mierda en ese sentido. Pero el resto de cosas que hace es excelente. Así que pues eso. Dicho esto, poco más, me apetecía hablar un poquito de este juego. Que fue, lo dicho, uno de mis fue mi Final Fantasy favorito. Y es uno de mis juegos favoritos de todos. Obviamente, conforme van saliendo juegos, pues va bajando un poquito, porque pues es lo que es. Pero aún así sí que sigue manteniendo ahí en el top 10, porque hace cosas excelentes. Pero bueno, y eso y un poquito la nostalgia, hay que reconocerlo. Poco más. Hasta la próxima. Si tenéis ganas de probar, no os asustan los RPGs clásicos, ni los píxeles, y tenéis ganas de probar un Final Fantasy con una historia interesante, con una cantidad abrumadora de personajes, cada uno con sus movimientos únicos y sus cosillas, y este tipo de cosas, y experimentar lo que es la ópera de primera mano, porque es una cosa bastante interesante y tiene momentos bastante graciosos también. Y algunos personajes muy característicos fuera de los héroes, digamos. O sea, dentro de los villanos hay algún personaje más característico, como el bueno de Ultros, que tiene su aquel. Si os interesa este tipo de cosillas, pues, y no os asustan los píxeles gordos, pues os recomiendo que lo juguéis. Especialmente la versión Pixel. Obviamente, si tenéis la versión normal, pues igual no os recomiendo pagar 20 euros por un juego que ya tenéis. Pero si no lo tenéis, la versión Pixel sería lo suyo, porque el momento de la ópera gana muchísimo con la voz. Ya os lo digo. Así que pues eso. Poco más. Hasta la próxima. Chao.